Siguiendo con los cálculos de entalpía de mezclado para, en este caso, soluciones, por ejemplo, de ácido sulfúrico, que es lo que estamos viendo en el diagrama que analizamos en los otros problemas. La particularidad es que siempre necesitábamos calcular el calor como incógnita a partir del balance de energía, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver ahora sería qué pasaría si es que nuestro proceso es adiabático, ¿verdad? O sea que en este caso no va a haber transferencia de calor entre nuestro sistema y los alrededores. Entonces, vamos a tomar como ejemplo una mezcla Z o 1 de componentes A y B y otra mezcla I o una mezcla 2 que también tienen los mismos componentes A y B. Vamos a asumir que A sea agua y B sea ácido sulfúrico, por ejemplo, para comparar con lo que ya vimos ahora. Evidentemente, si es que yo mezclo una solución de una concentración inicial de A con otra, la mezcla va a tener una nueva composición X, por ejemplo, tanto para A como para B, y va a tener una nueva entalpía también. La idea es que esos valores de tanto la composición como la entalpía va a ser, digamos, un valor intermedio entre los valores de las soluciones iniciales que se están considerando. Si graficamos esto, H versus X, deberíamos poder ver que estos tres puntos deberían estar representados sobre una misma línea en lo que sería, digamos, esta gráfica. Debería ser algo como esto o algo como esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver y vamos a tratar de demostrar ahora. Para hacer eso, vamos a tomar directamente las dos mezclas que mencionamos. Vamos a tomar una mezcla 1 que va a tener una M1, una X de A1 y una X de B1. Vamos a tomar una mezcla 2 que va a tener una masa 2, una X de A2 y una X de B2. Y vamos a mezclar esto. Una tercera mezcla resultante, una tercera solución que va a tener una masa 3, va a tener una XA3 y una XB3, ¿verdad? Entonces, vamos a plantear los balances de masa para este sistema. Entonces, voy a plantear un balance para A. Ese balance para A va a ser entonces M1 por XA1 más M2 por XA2 va a ser igual a M3 por XA3. Si planteamos un balance total, ese balance total me dice que M1 más M2 tiene que ser igual a M3. Entonces podemos reemplazar esto acá y nos quedaría lo siguiente. Tendríamos M1 XA1 más M2 XA2 igual a M1 por XA3 más M2 por XA3. ¿Ya está? Entonces, podemos reordenar esto. Eh, Llevamos, por ejemplo, este término al lado derecho, llevamos este término al lado izquierdo, reordenamos esto y nos quedaría entonces lo siguiente. Tendríamos M1 XA3 menos XA1 igual a M2 XA2 menos XA3. Y vamos a marcar esta ecuación para lo que nos va a servir después. Ahora vamos a plantear el balance de energía. El balance de energía que sería igual a delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a calor más trabajo. En este caso sería sencillamente igual a delta H igual a 0, ¿verdad? Entonces, esto sería las sumatorias de las
M de salida o M final por la H de salida menos la sumatoria de las M de entrada por H de entrada igual a 0, ¿verdad? Entonces tendríamos de vuelta algo similar a esto, ¿verdad? Tendríamos que M1 por H1 más M2 por H2 va a ser igual a M3 por H3. Que esto, reordenando como hicimos acá arriba, podemos dejar de vuelta como M1H1, M2H2, y esto sería M1 por H3 más M2 por H3. Y reordenando de vuelta, entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos de vuelta M1 H3 menos H1 igual a M2 H2 menos H3. Y esta sería nuestra segunda expresión a la cual le vamos a prestar atención y analizar. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto que tenemos acá arriba que ya no nos sirve para lo que estamos haciendo, o sea, ya se entiende que es esto lo que estamos analizando. Y vamos a comparar las dos ecuaciones. Digamos, esta sería la ecuación 2 y esta sería la ecuación 1, ¿verdad? Yo puedo expresar ambos miembros, digamos, por ejemplo, como M1 sobre M2. Y esto también puedo expresar como M1 sobre M2, ¿verdad? Entonces, dejo todas las M de un lado y todas las H de otro. Dejo las M de un lado y todas las X del otro lado. Entonces, eh, si hacemos eso, voy a tener lo siguiente. M1 sobre M2 para esta expresión sería X a 2 menos X a 3 sobre X a 3 menos X a 1. Y eso sería igual a despejar M1 sobre M2 de acá, que sería sencillamente X2 menos X3 sobre X3 menos X1, ¿verdad? Entonces voy a reordenar de vuelta esto un poquitito. Vamos a colocar ya en rojito, que sería lo que queremos visualizar. Quedaría entonces H2 menos H3 y dividimos, o sea, pasamos esto acá y llevamos esto allá. Entonces tendríamos X2 menos X3 sobre X a 2 menos X a 3 igual a X 3 H3 menos H1 sobre X a 3 menos X a 1. Y esta es la ecuación final, digamos, a la que llegamos. Entonces, ¿qué representa esto? Y voy a borrar un chiquitito de vuelta esto hasta acá. Y vamos a hacer la gráfica que habíamos mencionado al inicio, que si yo tengo lo siguiente, si yo tengo una gráfica donde tenemos X de A, por ejemplo, en este caso, y H, voy a tener 1, 2, 3 valores para X y 1, 2 y 3 valores para H, ¿verdad? Entonces, esto sería la X a 1, esto sería, por ejemplo, la X a 2 y esto va a ser la concentración intermedia de esa solución X a 3, ¿verdad? Entonces, esto tendríamos acá como H1, esto sería H2 y esto sería H3. Entonces, yo simplemente uno de estos puntos y tendría básicamente esta línea recta, ¿verdad? Entonces podemos notar en esta línea recta lo siguiente. Si analizo estos dos puntos, o sea, para que yo pueda decir que realmente estos puntos forman parte de lo que es una recta, las pendientes que estaríamos analizando, que por ejemplo sería esta pendiente, tiene que ser igual a la misma pendiente que se estaría comparando, por ejemplo, si miro estos dos puntos de acá abajo, ¿verdad? Entonces,
Borro esto y analizamos esos dos valores de las pendientes que tendríamos. Bueno, tenemos entonces la pendiente 1 va a ser delta i sobre delta x, que sería h2 menos h1 sobre x2 menos x a 2 menos x a 3. Y la pendiente 2 es x3 menos h3 menos h1 sobre x a 3 menos x a 1. Entonces, y por otro lado, bueno, eso es lo que tenemos básicamente acá arriba, ¿verdad? O sea, este término sería este. Esto sería h3, ¿verdad? h2 menos h3. Y esto es básicamente este término que está acá. Entonces, demostramos que esta ecuación que está acá en rojo es la que obtuvimos a partir de los balances de masa y energía, ¿verdad? Entonces, si a partir de los balances de masa y energía encontramos esta relación que al final terminan siendo las pendientes de nuestra línea recta, podemos decir de que cuando tenemos un proceso de mezcla de dos soluciones, en este caso, una tercera solución que va a ser la que se va a formar como resultado de esa mezcla, va a tener una composición intermedia y va a tener también una entalpía intermedia entre ambos. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Y básicamente me sirve para lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos un problema en donde tenemos, tenemos las composiciones 1 y 2. No tengo la composición 3, pero la composición 3 puedo sacar por balance, ¿verdad? Entonces, si yo puedo sacar la composición x a 3 por balance, simplemente me quedaría utilizar el diagrama que tenemos, digamos, para trabajar, ¿verdad? En este caso, el diagrama de ácido sulfúrico agua. Entonces, agarro y subo hasta la línea recta que yo sé que debería cumplirse esto por el análisis que hicimos ahora, ¿verdad? Entonces, simplemente ubico este punto, trazamos la línea y subo acá y leo ese valor de H que le correspondería a esa mezcla resultante. O en todo caso, en vez de calcular el valor de H, también podemos obtener la temperatura, ¿verdad? Que sería algo que sí, por ejemplo, querría calcular en este tipo de situación. O sea, ver cuál va a ser la temperatura de la mezcla resultante si agarro y mezclo dos soluciones que tengo a mano, ¿verdad? Entonces, para eso sirve este tipo de análisis y esta pequeña demostración que hicimos acá. ¿Está? Bueno, vamos a poner en práctica entonces esto con el siguiente problema que dice agua pura a 60 Fahrenheit se mezcla con 100 gramos de una solución acuosa de ácido sulfúrico al 80% por peso, que también está a 60 Fahrenheit. El recipiente de mezcla está lo bastante aislado como para considerarlo adiabático. Si se mezclan 250 gramos de agua con el ácido, ¿cuál será la temperatura final de la solución? Que es lo que acabamos de ver, digamos, cómo podríamos calcular, ¿verdad? Y la segunda pregunta es, ¿qué temperatura máxima puede alcanzar la solución y cuánta agua se debe agregar para lograrlo? Entonces, vamos a plantear este segundo problema. Bueno, este problema en realidad, ¿verdad? De esta parte. Tenemos un proceso de mezcla que sería más o menos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos por un lado una entrada de agua pura, esto sería H2O líquido, que está a una temperatura de 60 Fahrenheit, se mezcla con una corriente de 100 gramos de una solución de ácido sulfúrico
al 80%. Esto sería entonces 0,8 gramos de ácido sulfúrico por gramo y sería 0,2 gramos de agua por gramo, ¿verdad? Entonces, ¿qué temperatura tenemos? También esto está a 60. Y vamos a tener una solución de salida, ¿verdad? Esa solución de salida, en este caso, si se mezclan primeramente 250 gramos de agua, entonces vamos a asumir inicialmente que tenemos 250 gramos acá. Y ya podemos, bueno, podríamos dejar un valor de m acá y una fracción x y una temperatura T como incógnita, ¿verdad? Que serían lo que necesitaríamos plantear. M, X y T, ¿verdad? Que serían las incógnitas que tenemos. Y lo que sabemos es que el calor es cero, ¿verdad? O sea que el proceso de mezcla de estas dos soluciones, bueno, esto no es una solución, o es una solución de agua pura, ¿verdad? Que es lo mismo. Ocurre en condiciones adiabáticas. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos una, dos, tres incógnitas. Si planteamos de vuelta nuestro análisis de grado de libertad, deberíamos poder ver que tenemos dos balances de masa para resolver M y X y tendríamos un balance de energía para a partir de ahí resolver la temperatura, ¿verdad? Entonces, planteamos primero los balances de masa, que es bastante directo, ¿verdad? El balance de masa podemos plantear de vuelta para el ácido sulfúrico, que sería 100 por 0,8 igual a m por x, igual a esto, ¿verdad? Y el balance total, que sería simplemente 100 más 250 igual a m, ¿verdad? Entonces las incógnitas serían m y x, que se pueden resolver sin problema. Ahora vamos a ver cuánto quedan entonces de m, que sería 350 directamente ya, y la x de a3 o x de, en este caso 3 directamente. Vamos a ver cuánto queda luego de despejar esto en ES. Entonces ya tenemos la fracción másica de la solución resultante, ¿verdad? Que es lo que necesitamos para justamente encontrar nuestra temperatura, que es la primera pregunta. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura final de la solución? Y esa temperatura final, como dijimos, va a depender de esa fracción final. Entonces, sabemos que si el proceso de mezcla es adiabático, con que yo pueda ubicar los dos puntos correspondientes a la entrada, que es agua pura, y la otra entrada, que es la solución de 80% de ácido sulfúrico espeso, eh, la mezcla resultante va a caer, digamos, sobre esa línea recta para poder justamente a partir de ahí conocer nuestra temperatura desconocida. Entonces vamos a ubicar primeramente los dos puntos que tenemos. El primero de ellos es agua pura a 60, que sería básicamente una solución de ácido sulfúrico con una fracción de 0, ¿verdad? Entonces, esto subimos para la fracción de 0 hasta 60, que sería más o menos este punto, ¿sí? El segundo punto, esto sería 1, que lo puedo llamar 1 acá para que se entienda, y el segundo punto es 80, que es este punto que está acá, y subimos también hasta la temperatura de 60, que sería más o menos este punto acá. Esto sería el punto 2, que sería este punto de acá, ¿verdad? Entonces, vamos a unir esto. Ahí, más o menos, ¿verdad? Entonces,
¿Qué necesito? Y necesito ver cuál es la fracción, digamos, esto sería la x1, esto es la x2, ¿verdad? Y la x3 va a estar en un punto intermedio de acá, ¿verdad? Entonces, esa x3 es la que vamos a calcular por balance y una vez que tenga ese valor de x3, entonces, bueno, veo ese valor de x3 y subo hasta la línea recta y ver cuál es la temperatura, digamos, que le corresponde a eso, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver ese valor de fracción que calculamos acá en ES. No hace falta entrar en mucho detalle de lo que tenemos acá, sería el balance de masa, el balance de masa total y del ácido sulfúrico. Entonces, lo que quiero ver es este valor de XS2. Este valor de XS2 es 0,23 más o menos. Entonces, esta X, ya sabemos, esta M es 350. Esta X es 0,23. Y entonces ubicamos el valor de 0,23, que sería más o menos 0,10, 0,20, 0,25 sería acá más o menos. Entonces 0,23 sería un poquitito acá en el medio. Vamos a tomar más o menos en el medio para... Entonces subimos acá hasta nuestra curva, que sería esto, ¿verdad? O sea, hasta nuestra recta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la temperatura? Que es esta curva de temperatura que le corresponde en este caso a nuestra solución final, que en este caso es 100 grados Celsius. Entonces, la temperatura T es de 100 grados Fahrenheit, perdón. ¿Está? Bueno, entonces, esto estamos haciendo únicamente porque el proceso de mezcla es adiabático, ¿verdad? Solamente en el caso de que el proceso de mezcla sea adiabático, nuestra mezcla resultante va a caer, digamos, a lo largo de esta línea recta que trazamos ahora, ¿verdad? Entonces, este sería el valor de 0x3, que sería 0,23 gramos de ácido sulfúrico por gramo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que acabamos de leer. ¿Ya está? Bueno, entonces, con eso estaría respondida la primera pregunta. Espero que se entienda esto. Eh, por más de que en la deducción que hicimos la recta era así, fíjense que en realidad la recta va a depender de los valores de las soluciones 1 y 2 que tengamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, es esta la recta y no esta que tenemos acá. Entonces, da lo mismo, ¿verdad? Siempre y cuando sea una recta, no hay problema. Bueno, entonces la segunda pregunta ahora dice, ¿qué temperatura máxima se puede alcanzar la solución y cuánta agua se debe agregar para lograrla? Entonces, pasar a la parte B, para pasar a la parte B, tendríamos lo siguiente, vamos a tener una masa de agua nueva y vamos a tener una M total también nueva, ¿verdad? Lo que sí vamos a seguir manteniendo es nuestra solución inicial, que va a tener va a seguir teniendo la cantidad de masa y la concentración que teníamos inicialmente. O sea, yo tendría ahora 100 gramos con 0,8. Y esto estaría mezclando con una cantidad de MH2 nueva, ambos a la misma temperatura todavía de inicialmente de 60, ¿verdad? O sea que no va a cambiar el estado inicial que estaríamos considerando acá. Este estado o los puntos 1 y 2 que marcamos van a seguir manteniéndose en esas mismas condiciones. ¿Por qué? Porque
El punto 1 depende de la fracción que es 0. Vamos a seguir teniendo agua a 60 que sigue siendo este punto. Y el otro, nuestra otra mezcla o solución es la solución de 80%. Sigue siendo 80%, siguen siendo los 100 gramos y sigue siendo la misma temperatura de 60, ¿verdad? Lo que va a cambiar es la masa de agua que yo voy a agregar. Entonces, si va a cambiar esa masa de agua, va a cambiar también la fracción X3, y si cambia la fracción X3 va a cambiar también la temperatura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de encontrar ahora. Voy a borrar esto y dejar solamente la línea recta para no confundir ahora mismo con lo que estamos haciendo. Y vamos a ver cómo calcular. Entonces, yo necesito esto, entonces voy a tener también una X nueva, ¿verdad? Una X3 nueva. ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos cada una de estas cosas? Y directamente lo que vamos a hacer es irnos al diagrama que tenemos acá para, a partir del diagrama, leer nuestra incógnita, que es en este caso la temperatura máxima que se puede alcanzar la solución. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Y básicamente, si nos fijamos y recorremos, por ejemplo, la recta que tenemos desde este punto 2 hasta el punto 1, vamos a ir viendo que esta recta le corta a varias de las curvas de temperatura que tenemos acá, ¿verdad? En este caso, acá le está cortando la temperatura de 80, acá le corta la temperatura de 100, acá le corta la temperatura de 120, 140 y así sucesivamente a medida que va avanzando, ¿verdad? Acá de vuelta, si vemos de este lado, tenemos la temperatura 80, 100, 120 y así sucesivamente. Va a llegar un momento en donde debería haber una de estas curvas de temperatura que corresponda justamente a esa temperatura máxima que toque nuestra recta que estamos considerando acá. Y en este caso, ¿cuál sería, por ejemplo, esa curva de temperatura? Y lastimosamente, por las condiciones que tenemos, no podemos visualizar porque no existe esa curva exactamente en el rango que estamos trabajando acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si me fijo en este punto, por ejemplo, estamos viendo que en este punto la temperatura es 140, acá también la temperatura es 140, ¿verdad? Entonces, vemos que en este punto, por ejemplo, en el medio acá, hay una línea imaginaria que sería más o menos algo como esto, que estaría pasando justamente por ese punto, ¿verdad? Que en este caso sería algo entre 140 y 150. Entonces, en ese punto tendríamos más o menos, si bajamos esto, voy a volver a, voy a borrar esto, voy a unir de vuelta para que se entienda bien. Esto sería 0 y 60, que era este punto. Entonces, unimos más o menos de vuelta a esto y leemos, ¿verdad? Entonces, trazamos una línea imaginaria acá y esa línea imaginaria que va a corresponder a la temperatura intermedia entre 140 y 160, 150, digamos, pasa por nuestra curva o por nuestra recta, mejor dicho, más o menos en un punto por acá, ¿verdad? Entonces, bajamos acá esto y la temperatura máxima que alcanzaríamos, que es la de 150, donde se cruza nuestra recta con la línea imaginaria de temperatura, tiene una X3 nueva de aproximadamente igual a 0,55, ¿verdad? Entonces, si ya tengo ese valor de X3 nuevo,
podemos de vuelta plantear un balance de masa para el ácido sulfúrico que sería de vuelta 100 por 0,8 más igual a m por x3, que en este caso es el valor de 0,55. Entonces con esto calculamos el valor de m y planteamos un balance de masa total de vuelta. Ese balance de masa total que sería 100 más la m de agua nueva igual a la m que calculamos ahí. Entonces a partir de esta expresión calcularíamos esta m nueva de agua que tenemos acá. ¿Está? Entonces creo que nos hace falta eh, aclarar o no sé, podemos ver que en el gráfico creo que es más o menos visible esto. Entonces yo ahora mismo leí más o menos el valor de 0,55 acá, pero no creo que sea tan fácil de poder leer, digamos, teniendo esto a mano en la computadora, ¿verdad? Probablemente, no sé, capaz en realidad se tenía que haber corrido un poco más hacia la izquierda o derecha, pero es simplemente una aproximación, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer, yo les recomendaría que ustedes hagan con esto impreso y de esa manera puedan evitar cometer algún tipo de error que yo esté haciendo ahora, ¿verdad? Bueno, entonces, respondiendo la pregunta 2, entonces, para que se entienda, la temperatura máxima es aproximadamente 150 Fahrenheit. La composición nueva es de 0,55 aproximadamente y la nueva masa de agua que se necesita para eso va a ser, entonces cambio el valor de esto acá que había leído probablemente ya un poco mejor, entonces sería 0,55 y nuestro resultado sería entonces 45,45 gramos de agua. Y estas serían nuestras respuestas para la parte B. ¿Está? Bueno, entonces, cuando trabajamos con mezclas y soluciones de ácido sulfúrico, ya saben que es recomendable trabajar con estos tipos de diagramas si es que se dispone para que de esta manera se faciliten los cálculos como vimos en los ejemplos hasta ahora, ¿verdad? Eh, una pregunta que podría surgir es cómo podría calcular esto si es que yo no dispongo del diagrama, ¿verdad? Y entonces, sencillamente, habríamos que plantear nuestra trayectoria hipotética para nuestro balance de energía, para calcular todas las entalpías y en algún momento una de esas entalpías que se debería calcular, por ejemplo, como CP, como la integral de CP de T, entonces uno de esos límites de integrales sería la temperatura T desconocida. Ahora, entonces tendríamos que despejar a partir de ahí ese valor de temperatura. Yo creo que sería un ejercicio interesante que pueden justamente hacer porque si no tenemos eh, un diagrama como esto, por ejemplo, si tenemos un problema de ácido clorhídrico o hidróxido de sodio que sí tienen datos de tablas pero no tienen el diagrama y la incógnita es justamente la temperatura, entonces eh, ver cómo calcularían en ese caso, ¿verdad? Que sería a partir de esa serie de cálculos de trayectoria hipotética con uno de los límites de integrales del CP como incógnita, ¿verdad? Bueno, esto sería entonces con respecto a este diagrama y ahora vamos a plantear esto en un último video ya en donde vamos a cerrar esta unidad que sería también un diagrama para obtener entalpías de mezcla que en este caso se podrían encontrar en equilibrio líquido-vapor. Continuamos en un último video.